Bienvenidos a este programa de 7 días de adiós personalidades, bye bye personalidades, hola ser. Y este programa es una exploración de las herramientas de Access Consciousness. Sé que hay gente nueva o gente nueva que va a ver esto en el futuro. Y una de las dinámicas que tiene Access Consciousness es que siempre está en la vanguardia creativa de encontrar nuevas herramientas que permiten que tú puedas tener mayor cambio, mayor facilidad, mayor capacidad de acceder a las posibilidades y cada vez deshacerse con mucha más rapidez las limitaciones de las cosas que te tienen atorada en tu vida, en cualquier área de tu vida y estas cosas que muchas veces no nos gustan. Entonces, una de las últimas herramientas que acabaron de salir en los últimos meses son las personalidades y realmente es una de las cosas que puede crear un cambio muy, muy dinámico porque una de las cosas que no hacemos o que no nos invitan a funcionar es desde el ser, desde este ser infinito que tiene estos elementos de ser, saber, percibir y recibir, que son una de las cosas que cuando lo escuchas por primera vez suena como muy desconocido. Y es una invitación a acceder a este ser infinito, a saber que podemos tener mucho más de lo que en realidad somos. Entonces, ¿qué más es posible para estos 7 días que nos vamos a ver a través de Zoom y qué podemos crear? Entonces, me gustaría también para las personas nuevas, si es la primera vez que estás en un 30x7 o en un 30x30, pues Access tiene algo que se llaman procesos verbales o aclaradores de Access, que básicamente son preguntas que van a hacer surgir la mayor cantidad de energía de limitación y seguido de eso vamos a usar el enunciado aclarador para deshacer, desaparecer, eliminar, quitar de tu mundo todas estas cosas que te han estado limitando. Entonces, mientras más repites estos procesos verbales, lo que va a hacer es que cada vez se vaya deshaciendo más de esto que tienes muy arraigado en tu inconsciente, que tienes metido en tu mundo, en tu universo, pero ni siquiera te has dado cuenta que lo tienes. Entonces, las personalidades trata acerca de todos estos lugares donde hemos puesto un piloto automático para que se haga cargo de una situación con algo o con alguien donde nosotros como ser no queremos estar presentes. Todos estos lugares donde no estás teniendo facilidad, todos estos lugares donde no estás siendo ligero, todos estos lugares donde no estás siendo divertido, estás funcionando desde una personalidad. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de tu día tienes ligereza? ¿Cuánto de tu día estás siendo con facilidad? ¿O cuánto de tu vida o de tu día o cuáles áreas de tu vida están siendo con dificultad? Y puedes ir viendo como, ok, estás teniendo facilidad con el dinero, estás teniendo facilidad como mamá si es que tienes hijos, estás teniendo facilidad con tu pareja, estás haciendo ligereza en tu trabajo, en tu negocio, o cuánto de esto está tenso, contraído, comprimido, está siendo dificultoso, sientes que tienes que trabajar más. Entonces, estos lugares donde estás teniendo esta dificultad es donde tú estás funcionando a través de una versión falsa de ti. La versión falsa de Verónica que se hace cargo del negocio, donde empieza a ir todo difícil, donde los clientes no llegan. La versión falsa de Ru, donde empieza a tener dificultad con sus hijos. Entonces, estos lugares es donde te separas de lo que eres y pones a cargo a un piloto automático para que se encargue de ello. El tema de esto es que este piloto automático no le gusta la facilidad, lo que le gusta es el conflicto, lo que le gusta es los problemas, lo que le gusta es el dolor, el sufrimiento. Todos estos lugares donde tú estás teniendo dolor, sufrimiento, pesadez, contracción, estás funcionando desde una personalidad. Y las personalidades es incluso como una reverencia al estrés. Porque si te fijas, una de las cosas que como ser infinito tienes es la capacidad de poder recibirlo todo y de ser esa ligereza. Pero ¿cuánto de esto nos hemos permitido acceder?
y cuánto luchamos desesperadamente en evadirlo y alejar y ponemos a cargo una personalidad. Entonces creamos, inventamos personalidades, adquirimos también personalidades de nuestros papás, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestro país. Entonces, ¿qué personalidades te identifican a ti? ¿Qué crees que eres tú, que en realidad no eres? Todo lo que esto sea, lo queremos, por favor, destruir y descrear ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Y tengan la libertad también de hacer sus preguntas o de escribir en el chat o si es que quieren levantar la mano con algo respecto a este tema. Estaría encantadísimo. Y durante estos 7 días vamos a usar el siguiente proceso verbal o aclarador de Access que dice cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación. Todo lo que esto es, lo queremos, por favor, destruir y descrear ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats, bases y más allá. Y breve anuncio rapidito, lo que decía al inicio de esta llamada es que Axis siempre está a esta vanguardia de crear cambio mucho más rápido y mucho más dinámicamente. Y producto de esto es que el enunciado aclarador se actualizó e introdujo este elemento de energía que se llama bases, que son todos estos lugares donde mantienes una estructura para poder mantener una vida correcta y donde en base a esto tú puedes determinar dónde estás perdiendo o dónde puedes ganar, incluso dónde puedes encajar o no. Y una estructura, haz de cuenta que es como una cajita donde tú como ser infinito, tienes que cortar partes de ti para meterte en esta estructura y funcionar desde ahí. Entonces, la facilidad de Access es que no necesitas irte a esta parte de, uy, necesito entender a profundidad qué son las bases para dejar que funcione esto, sino que simplemente si lo usas, vas a crear mucho más cambio porque va a deshacer muchos más lugares de limitación donde has estado manteniendo esto como una manera muy dinámica de funcionar en cualquier área de tu vida. Entonces, ¿cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz sin una razón, un propósito, una estructura ni validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. Entonces, vamos a repetir este proceso 30 veces durante estos 7 días, cada día. Y una de las cosas con este proceso era el tema de ser feliz. Una de las cosas que para mí ha estado muy presente en estos últimos días, semanas, ha sido el hecho de captar mucha más tristeza, mucha más, como incluso un poco de depresión o desánimo en mi mundo, pero sé que no es mío y ha estado como desenvolviéndose porque hay muchas cosas que están sucediendo, al menos si es que estás aquí en Ecuador o lo estás viendo desde acá, vas a notar que el país está en una situación muy interesante por temas de cortes de luz, un montón de gente juzgando acerca de que todo está mal, que todo está terrible, que no sabemos a dónde vamos. Y es como esta manera de inventar y crear personalidades para afrontar una situación en la que crees que no puedes manejar y en la que empiezas a crear dolor, sufrimiento, limitación. Y una de las cosas es que me preguntaba esto, es como, ¿qué hace que uno pueda tener o ser felicidad? Y una de las cosas que me daba cuenta es que ponemos muchas condiciones o prerequisitos acerca de esto. ¿Cuáles son tus prerequisitos? ¿Qué condiciones has puesto para determinar cuándo sí puedes ser feliz y cuándo no? ¿Qué has decidido que debes conseguir o tener para ser feliz? Todo lo que esto está haciendo surgir, lo queremos, por favor, destruir y descargar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats.
y más allá. Y es como un sentido también de que la felicidad es una de las maneras de funcionar como un ser infinito y que una de las cosas que hacemos es evitarlo dinámicamente. Porque qué tal que no necesitas conseguir algo, qué tal que no necesitas tener un prerequisito, qué tal que no tienes que validar o entrar dentro de una estructura de esta realidad para determinar si eres feliz o no, porque esta realidad te dice, ok, vas a ser feliz cuando seas rico, cuando seas millonario, vas a ser feliz cuando tengas una familia, cuando tengas hijos, o qué estructura te han dado a ti para determinar si puedes ser o no feliz. Y si realmente estuvieras eligiendo para ti lo que te entusiasma y te hace feliz, ¿en qué cambiaría tu vida? Porque no nos permitimos realmente permitir algo que te haga feliz. Y es una de las cosas como tan locas, porque desde las personalidades que inventamos y creamos, todo se trata acerca del dolor, el sufrimiento que tratamos de cambiar en los demás. Y es como, ok, si mi familia no está siendo feliz, si mis hijos no están siendo feliz, si mi pareja no está siendo feliz, entonces yo no puedo ser feliz. Si alguien en el mundo está sufriendo, yo no puedo ser feliz. ¿Qué tal que podemos elegir algo diferente? ¿Qué tal que podríamos salirnos de estas personalidades que nos alejan de esto? ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo queremos, por favor, destruir y descrear ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo queremos, por favor, destruir y descargar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo queremos, por favor, destruir y descargar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Y otra cosa con esto también es, ¿cuántos de ustedes son felices de closet? Que lo ocultan. Lo ocultan, lo esconden porque Sí, incomodaría ¿puedo a la preguntar gente. algo? ¿Cómo? ¿Puedo preguntar algo? Sí. Bueno, mira, tú estás hablando acerca de que, por ejemplo, bueno, todo este tipo de personalidades, Ajá. si bien es cierto, se nos han implantado, ¿no? Porque de alguna manera, pues, estamos con creencias en las que se dice, sí, tú serás feliz cuando tengas tu casa, cuando tengas todas las cosas a futuro, ¿no es cierto? Ajá. Cuando, cuando en realidad tú debes de vivir a partir de la hora. Ahora, en la situación, como tú mismo lo comentabas, que actualmente nos encontramos, bueno, aquí en Ecuador, pues, o sea, incluso independientemente de donde nos encontremos, las situaciones de tristeza, de ansiedad que muchas veces nos absorben, Sí. entonces ahí es donde tú dices, bueno, o sea, llegas al momento de tristeza, de depresión en que básicamente tú te ahogas con eso. Pero ahí es donde tú dices: "¿Y ahora cómo vivo mi felicidad? ¿Cómo vivo el momento? ¿Cómo vivo? O sea, ¿cómo salgo de esto?". Porque el entorno, o quizás tú ya te seteaste tanto con el sentimiento, que en realidad es como que ves o sea, algo sin salida. Y te lo digo por experiencia, porque, por ejemplo, digamos, este fin de semana para mí también ha sido como que de mucha energía, pero digamos que, bueno, que en mi caso, pues, o sea, muy sensible, porque por cualquier cosa, digamos, lloraba. Y ya Sí. estoy y por más que ponga la actitud, digo, bueno, no, 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 o sea, no cambio de actitud, bueno, hagamos otras cosas, pero en realidad llegaban recuerdos, motivos o sucedió algo, por ejemplo, como que falleciera una mascota y como que hasta eso, o sea, te dolió. Entonces tú dices, ahí es donde tú dices, bueno, ahí yo te pregunto, o sea, ¿cómo?
asimilar o cómo cambiar tu personalidad del momento que tú lo estás viviendo a ese momento que, o sea, de que obviamente todos queremos ser felices, ¿no? Porque es Claro, eso, o sea, es el hecho de encarnar el nuevo estado. súper. Entonces, aquí, ¿qué tal que lo que puedes hacer es incendiar, quemar todas tus personalidades? Y una de las cosas que puedes hacer en este sentido, y lo digo incendiar y quemar porque es justo eso lo que te hace creer la personalidad. La personalidad te dice, no, no hay salida, no hay solución, te toca aguantar, esto está más jodido, y qué difícil, y qué doloroso, y qué triste. Y la personalidad te saca de este ser infinito o este ser que eres tú, que podría adentrarse en una posibilidad haciendo una pregunta. Porque una de las cosas que hace la pregunta es, primero, llevarte al presente, en el sentido de, ¿qué es esto? ¿Qué realmente es esto? ¿Esto es mío? ¿Lo estoy percibiendo? ¿Estoy siendo consciente de algo más? Y lo otro es que la personalidad distorsiona lo que tú crees que ves. La personalidad evita que tú veas lo que es realmente lo que está sucediendo con alguien o con algo. Entonces, puedes aquí hacer la siguiente pregunta y usar la siguiente herramienta, que es personalidad o ser. Y si es personalidad, simplemente hazle pod y poc. Todas las personalidades que están creando esto en esta situación con esta persona, pod y poc. O lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, pod y poc, todos los nueve cortos, chicos, pobats, bases y más allá. Entonces, estas cosas locas que empiezan a suceder en tu cabeza, simplemente preguntas, ok, ¿esto es personalidad o es ser? Y también puedes ayudarte de la herramienta de ligero y pesado. Y puedes decir, ok, ¿esto es personalidad? ¿Ligero o pesado? Si es ligero, significa que aplica eso y que es una personalidad. Entonces, el reconocimiento de eso va a ayudar también a que, ok, todo esto lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nuevos cortos, chicos, pobats y más allá. Entonces, la personalidad te hace creer que lo que tú estás viendo es real. Pero en realidad no estás viendo porque no estás viendo lo que es, porque estás filtrando a través de juicios refinados, una situación para distorsionarla en la que tú crees que es. El hecho de que el país, por ejemplo, no tenga luz, no significa que sea terrible, no significa que esté mal, no significa que sea lo más horrible y terrible del mundo. Simplemente es que el país no tiene luz. Es lo que es. Claro. Ajá, Pero pero ponte, tú emites el juicio y cuando emites el juicio te metes a la personalidad y ya no te permite salir. Entonces lo que te saca de esto es, ok, personalidad o ser. claro, el asunto es que, por ejemplo, yo dependo básicamente de la energía eléctrica, porque mi trabajo es por internet. Sí, ahí es Ajá, donde vienen las preguntas. Ok, ¿qué posibilidades tengo aquí? ¿Cómo puedo cambiar esto? okey. Pero la personalidad te va a decir, no, vamos a justificar que todo está terrible, que todo está mal, que todo es un mierdero, entonces nos vamos a quedar así para tener la razón y justificación de que todo el mundo está jodido y que no tenemos elección y que no podemos ver alternativas, que no podemos ver la posibilidad aquí. Entonces evitas entrar en la pregunta, ok, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Cuáles son las posibilidades de aquí? ¿Dónde puedo tener energía? Porque tienes muchas opciones. Si realmente entras en la pregunta, ok, por ejemplo, si estás en trabajo remoto, ok, ¿en qué sector, en qué restaurante tengo luz? Eliges, vas y lo haces. Ok, ¿qué otra alternativa tengo? Ok, un UPS o un generador pequeñito para el router y para tu laptop. Entonces, si realmente entras en la pregunta, no hay algo que el ser infinito no pueda afrontar ni manejar. Pero la personalidad te dice, no, quedémonos así, esto está buenísimo el problema.
Es como alimento para las personalidades. Nos encanta el conflicto. Entonces, todas las personalidades que adquirieron, crearon, inventaron en estas últimas semanas, con su familia, con las relaciones, con su país, con todo el mundo, lo queremos, por favor, revocar, retractar, rescindir, reclamar, renunciar, destruir, descartar todo esto ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Entonces, se requiere de manera consistente entrar en la pregunta para deshacerte de todas estas personalidades que has inventado y creado. Simplemente es como, y yo sé que es como cuando estás funcionando desde la personalidad, es como se siente tan real que tú crees que no hay otra salida más que vivir ese conflicto, más que vivir ese problema. Es como no, 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 ahora sí, esto sí está mal, esto sí está terrible. Y más que todo también es de esta parte intensa de energía con la que crees que no puedes lidiar ni manejar. Y esto hace que crees más personalidades para tratar de lidiar con todo eso. Y la pregunta con todo esto también es, ¿un ser infinito no podría manejar cualquier cosa? ¿No podría recibir cualquier cosa? La personalidad, no. Y una de las cosas que también sucede con esto es que todas las personas crean personalidades o creamos personalidades para lidiar con cada cosa. Entonces, con una amiga, amigo, creas una personalidad para tratar de ser con ese amigo o esa amiga. Tienes otra amiga y creas otra personalidad totalmente diferente para lidiar con esa persona. Y luego con tu mamá, con tu papá, creas dos personalidades más diferentes para tratar de lidiar con ellos. Y luego te preguntas, es como, ¿por qué eres como tan diferente? O también estos lugares donde haces algo y luego es como, ¿por qué carajos dice esto? Personalidad. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Y otra cosa con esto también es el hecho de que salen estas personalidades que les gusta salvar a la gente. Donde como todo el país está sufriendo, tú dices, no, pues yo también me tengo que unir al club. Tenemos que sufrir todos, porque qué terrible sería yo que me deshaga de esas personalidades y saque ventaja y no sufra como todo mi país o como mi pareja o como mis hijos o como toda mi familia. Todo lo que esto está trayendo, todo donde aman sufrir como sufren los demás por estas personalidades basadas en el quinto elemento. No queremos, por favor, destruir y descrear ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Qué es el quinto elemento? Si es la primera vez que lo escuchas, es un elemento de la estructura de limitación de los cinco grandes y este elemento básicamente es el salvador insatisfecho de la humanidad. Son todos estos lugares donde quieres salvar a alguien que no quiere ser salvado y tú te juzgas como equivocado, como fracasado por no poder salvarlo.
¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos en su totalidad. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado, creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Y Ruth también nos ponía en el chat justo de un comentario de cómo los amigos de Puerto Rico compran estos aparatos, los generadores, que les ponen gasolina y es natural para ellos. Entonces siempre hay elección, siempre hay elección. ¿Qué tal que como ser infinito siempre hay elección? Y muchas de las personalidades te alejan de la elección, porque la personalidad es un piloto automático que no está presente con lo que realmente está lidiando, sino te pone en este modo de actuar en reacción, donde crees que tienes elección, pero en realidad estás sometido a un piloto automático de reacción. Salirte de las personalidades te regresa a tener mucha más elección, y esta elección de ser feliz. La felicidad es uno de los elementales de la conciencia. Cuando nos vinculamos con estos elementales, realmente generamos nuestra vida de una manera diferente. Si te fijas, la felicidad, más bien, ¿qué tal que la felicidad no se tratara de obligatoriamente acerca del dinero? ¿Qué tal que no se tratara obligatoriamente acerca del dinero, pero sí permitiría que recibas más dinero? Porque una de las cosas es como este valor a muchas otras cosas que crees que te va a dar felicidad, pero ¿qué tal que lo que te va a dar mayor felicidad es acceder a tu ser, que ni siquiera sabes cómo realmente sería eso y que muchas veces tratamos de determinar cómo va a ser eso? Y simplemente con esta parte diría el hecho de cada vez que tú estás siendo esta ligereza, que muchas veces pasa desapercibida o que muchas veces no le damos el valor que realmente es esa ligereza, ahí es donde puedes encontrar o tener este reconocimiento de tu ser. Porque incluso hay veces en las que es como, no, no siento nada. ¿Qué tal que ese no siento nada es esta ligereza que has descartado por darle mucho más valor a otras cosas? Todas estas personalidades que hemos inventado desesperadamente para nunca acceder a nuestro ser y al vinculamiento con los elementales de la felicidad, lo queremos, por favor, destruir y desclarar ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Y con las personalidades hay algo que se llama el culto a las personalidades, que es una manera en la que la personalidad de alguien más trata de activar personalidades en ti. Y las personalidades que tú tienes activan personalidades en otras personas.
Y es como muy curioso esta parte porque es como esto que te jala para que tú puedas seguir inventando, creando, manteniendo o adquiriendo personalidades para poder tener esta falsa conexión con las personas. Porque una de las cosas que hemos creado durante muchos años o muchos siglos, diría yo, es que creemos que la conexión con las personas, con todo, con el universo, es a través de las personalidades. Crean algo que se llama los entrelazamientos operacionales, que es esto que te conecta con la personalidad de alguien más. Pero es una manera de evitar tener comunión con todo y de que tú te conectes con tu ser y con los seres de todas las personas con las que te vinculas. Estos entrelazamientos operacionales te alejan de los elementales de la conciencia, te alejan de lo que realmente podría contribuir a que tu vida se expanda. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos en totalidad. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos por completo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuántas personalidades has adquirido de tu familia? Específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación. Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuántas personalidades has adquirido de tu país, tu ciudad, específicamente para no ser demasiadamente feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Dice, ¿cómo se podría lidiar con un rasgo de personalidad que está muy marcado? Por ejemplo, reaccionar con enojo a una situación específica que puede llegar a salirse de las manos. El hecho es que nos identificamos con esta personalidad como algo verdadero y crees fuertemente que eso eres tú. Es también como lo que puso Elvita acerca de los celos. Enojo, tristeza, ira, todas estas emociones, sentimientos, el miedo incluso, muchas veces nos identificamos como esto. Hacemos una identificación errónea o aplicación errónea de que eso somos nosotros. Entonces tú dices, no, es que yo soy así. ¿Cuánto ese yo soy así o yo soy esto? O cuando tú dices mí o mí mismo, ¿cuánto de eso muchas veces es un indicador de que tienes una personalidad que has adquirido? Y hay algo aquí con esto que son las personalidades primarias o las personalidades, eh, se me fue el nombre. Uy, qué interesante. Bueno, las personalidades primarias son estas primeras personalidades que tú creas y que crean esta base de lo que tú crees que eres tú o lo que tú crees que es ser tú. Pero estas personalidades están basadas muchas veces en limitaciones muy interesantes como la del quinto elemento. ¿Cuántos de ustedes, sus personalidades primarias es el quinto elemento? Todo lo que esto sea, lo queremos por favor destruir y descrear ahora.
Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Y con eso me refiero a estos lugares donde tú siempre estás viendo donde el otro está mal, está equivocado y tú quieres arreglarlo. Tú quieres que cambie. Tú quieres que sea mejor porque desde tu punto de vista tú crees que sabes lo que esa persona tiene que hacer para que se encuentre mejor. Entonces, cuando te das cuenta que tienes como este rasgo de personalidad muy marcada, se requiere ser más consistente en hacerle podipoc a esta personalidad. Entonces, si tú ya te cachas que estás reaccionando en el enojo, preguntas, ok, ¿esta es personalidad o ser? Ah, personalidad, toda esta personalidad, todo lo que crea esta personalidad, este enojo, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Y a lo mejor tú preguntas personalidad o ser y dices o recibes ser. Es que yo soy esto, yo soy así. Yo siempre he sido así, enojona. Entonces, todo lo que has identificado, todo esto como ser tú, todo donde has identificado erróneamente esto, esta personalidad como ser tú, lo destruyes y descreas. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura o una validación? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Si estas conversaciones les aplican a varias personas, es pura coincidencia. Yo jamás hablaría pensando en alguien en específico. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cómo deshacerse de esas personalidades primarias, por ejemplo, la del enojo y la agresividad? Primero tienes que hacer un círculo de sal en luna llena. Tienes que poner tres velas moradas. Luego tienes que hacerme una transferencia de $100 y ahí, con fe, tienes que pedir que esas personalidades se vayan. Todo lo que eso trajo, todo donde las personalidades te dicen qué difícil que va a ser deshacerse de las personalidades, lo queremos por favor destruir y descrear ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Es muy curioso porque las personalidades tienen estos sistemas de autopreservación. Entonces van a empezar a surgir estas ideas, pero no, ¿cómo me voy a deshacer de estas personalidades? No entendí, no entendí. No sé cómo hacerlo. Todo lo que eso sea, todas estas personalidades que quieren mantenerse contigo y tú las quieres mantener contigo, lo queremos, por favor, destruir, descrear ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Simplemente es podipoc. Haz la pregunta, personalidad o ser. No importa si es una personalidad primaria, sigue haciéndole podipoc. Y a lo mejor sí se requiere el reconocimiento de esto. Ok, ¿esto es una personalidad primaria? ¿Ligero o pesado? Si es ligero, ok, personalidad primaria, todo esto lo destruyo y lo descreo. Podipoc, 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 o acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Entonces, simplemente eso, no es trabajo difícil. Es justo lo que decía al inicio. Es trabajo más fácil porque estas herramientas realmente te permiten cambiar muchas cosas con facilidad. Una de las cosas que para mí fue como muy sorprendente fue que muchas veces en la madrugada tendía a despertarme y un sentido de ansiedad y angustia que me tomaba más o menos entre 1 hora y media a 2 poder cambiarlo con las herramientas que tengo. Pero cuando apareció lo de personalidad, ese sentido de angustia y ansiedad que salía o sabe surgir en la madrugada para mí en este caso en específico fue como, ok, personalidad o ser. Ok, personalidad. Todas las personalidades
que están creando esto, Podipoc. Y eso lo cambió en 5 minutos. Y para mí fue como, ¿qué? ¿Qué carajos de esto? Realmente fue muy increíble poder experimentar este cambio rápido. Entonces, simplemente se requiere hacer eso. Y yo sé que las personalidades o tu mente va a saltar y no lo va a hacer. O lo va a dudar, o va a decir, no lo entiendo, o no lo va a aplicar en todo. Lo va a empezar a aplicar en ciertas cosas. Y no está mal, simplemente es el reconocimiento para que vayas viendo, explorando en tu camino personal cómo esto puede surgir y mostrarse para ti. Y saber que si sigues haciendo Podipop, pues a lo mejor esta situación con la que has estado lidiando muchas veces puede estar empezando a cambiar con mucha más rapidez y mucha más facilidad. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz en una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos por completo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Si es ser, el enojo puede ser potencia. Sí, efectivamente. El enojo muchas veces esconde potencia, pero si no tuvieras una personalidad, sería más fácil acceder a esa potencia sin enojo. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, ni una razón, un propósito, una estructura, ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Sí, eso dicen mis personalidades. Son perras. Ay, el mejor comentario. Qué gracioso. Sí, y es como, sí, empieza esta energía de la personalidad a resistirse, como a jugar, a tratar de esconderse para que tú no te puedas deshacer. Y más que todo cuando tú te has identificado con eso, no quieres deshacerte de eso. No vas a querer deshacerte de eso. Simplemente reconócelo ahora que ya lo sabes, sé consistente con eso y síguelo haciendo. Sigue haciendo podipoga las personalidades. Cualquier lugar donde no esté siendo donde esté siendo pesado, pregunta personalidad o ser. Si es personalidad, podipoc. Ok. Esa maña de ver lo malo en los demás acarrea muchas peleas, enojos y frustraciones. Las personalidades siempre se basan en el juicio. ¿El ser infinito juzgaría? No. Como ser infinito no hay algo equivocado, no hay algo acertado, no hay algo que esté mal, no hay algo que esté bien, es lo que es simplemente. Desde la personalidad siempre vas a juzgar. Y aquí entra algo que se llama la prisión prismática del juicio, que lo vamos a ver en los siguientes días, que hace más sentido a esta manera de mantener las personalidades. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz? Sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación. Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos.
Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, poats y más allá. Teru dice, es curioso porque una vez un profesor me dijo un comentario bastante burlón por ser demasiado feliz. Asumí que no era bueno y le bajé a las revoluciones de ser feliz y efusiva. Y casual, estoy en un res y aquí está ese mismo profesor. Sí, es como esta parte donde cuando tú eliges ser feliz, hay esta parte de juicio acerca de las demás personas, que en realidad es una manera en la que las personalidades de esas personas tratan de hacer surgir personalidades en ti para que tú te regreses y vibres como esas personas. Y parte de esto es que ahora podemos ser libres de eso y poder elegir más allá de lo que hemos conocido con estas limitaciones, porque es como la manera insana en la que nos mantenemos eligiendo una y otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo. Creamos personalidades para vibrar como nuestra familia, creamos personalidades para vibrar como nuestros amigos, como nuestra pareja, creamos personalidades para vibrar como las personas de nuestro país. Y la pregunta es, ¿estar vibrando en esa frecuencia como todas estas personas está creando tu vida y tu futuro o lo está destruyendo? Porque una de las cosas, sobre todo, es como el hecho de vibrar a la misma frecuencia con las limitaciones del dinero que a lo mejor tu familia, tus amigos o tu país tiene. ¿Cuántas personalidades mantienes para vibrar como ellos y así mantener estas limitaciones? Todo lo que esto sea, lo queremos, por favor, destruir, descrear ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Tengo la personalidad de no puedo, no soy suficiente, ¿cómo la destruyo? Ya dije el círculo de sal. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobres y más allá. Me gusta lo que dice Vero aquí. Dice, a ratos creo que no podemos convivir con nosotros sin estar conectados. Creo que empecé a leer más que antes mis libros. Y a lo mejor hay una parte aquí donde esa es como la manera en la que creamos personalidades. Porque también es esta parte donde creemos que no podemos tener el espacio de nosotros con las personas que interactuamos día a día. A lo mejor tu familia es un poquito complicada, difícil, y tú crees que no puedes estar con ellos. Entonces creas esta manera de evadir estar con las energías que son ellos e inventas personalidades que a lo mejor te crean este mecanismo de evasión o de huida a través de algo, un espacio o alguien. ¿Qué tal que podemos ser con todo? ¿Qué tal que ser abre este espacio que derrita y no permita que las personalidades de otras personas se activen? ¿Qué podría cambiar con todo esto? Ay, 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 ay. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, por un diosillo, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats, bases y más allá. Si quieren que sea más efectivo deshacerse de las personalidades, sigan la recomendación de Ruth.
Sales de Epson, por favor. Es más efectivo. Es desde adentro te va a sacar las personalidades. Es broma. Por si acaso es broma. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto sea, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más. Allá. Me molesta que describan quién o cómo soy, dice Alexandra, basados en errores del pasado. Y me molesta quedarme callada a pesar de saber que la mejor defensa es del silencio. Eso, por ejemplo, es una personalidad que te dice cómo tú debes actuar. ¿Cómo debes tú determinar qué, quién, cómo, cuándo, dónde eres? ¿Cuántas personalidades tienen para determinar qué, quién, cómo, cuándo, dónde son? Todo lo que eso es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos, pobats y más allá. La personalidad te lleva a siempre concluir. También te lleva a hacer presunciones, te lleva a emitir juicios, te lleva a hacer esta presunción de lo que tú crees que es una situación con alguien. Te hace determinar un juicio de lo que tú crees que son esas personas por decir eso, en vez de ver lo que realmente es, que a lo mejor simplemente son personas juzgonas. ¿Eso te quita o te resta valor? Para nada. Pero la personalidad te hace creer que sí. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos por completo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. ¿Cuándo te das cuenta que alguien activa una personalidad? Cuando entras en este estado de reacción y cuando entras en esta manera de actuar como un piloto automático, como un robotcito literal. Y ahí es donde puedes detenerte y hacer una pregunta, personalidad o ser. También otra manera de darte cuenta es cuando empieza a ponerse pesado, porque te saca de tu ser, elige salir de tu ser para entrar en una personalidad o en una estructura de limitación. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. También, también puedes usar esto. Todo lo que no les permita reconocer y ser, saber percibir y recibir todas las personalidades que han creado o que se activan con total facilidad, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los memes cortos, chicos, pobats, noveas, todo lo que no les permita reconocer y deshacerse con facilidad de todas estas personalidades que han inventado, han creado o han adquirido, lo queremos, por favor, destruir y descrear ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Y mientras más te adentres en la pregunta de personalidad o ser, y hacer podipoc a estas personalidades, va a ser mucho más fácil darte cuenta de estas personalidades. Ahora, si quieres darle un impulso súper rápido, te recomendaría que aprendas el proceso de cuerpo de personalidades y si ya lo sabes, hazlo muchas, muchas veces porque el proceso de cuerpo lo que va a hacer es como deshacerse de 1 millón de personalidades en una sesión de a lo mejor 30 40 minutos, a diferencia de que tú estés también dinámicamente haciendo podipoc cuando haces la pregunta de personalidad o ser. ¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz, sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Y
¿Cuántas personalidades has inventado, creado y creído específicamente para no ser demasiado feliz sin una razón, un propósito, una estructura ni una validación? Todo lo que esto es, por un diosillón lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos, pobats y más allá. Así que la invitación de estos 7 días es, ¿qué tal que podemos elegir ser esa felicidad que simplemente está disponible? ¿Y qué tal que podemos dejar que los demás sufran porque así lo quieren, porque no quieren elegir esto? ¿Y qué tal que esto no está mal? ¿Qué tal que no tenemos que crear estas personalidades para vibrar a través del sufrimiento, el dolor, la contracción, la pesadez y el estrés, como todo el mundo lo está haciendo? Así que, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Voy a subir la grabación, vuelvan a escuchar. Si me escucharon como un chino hablando ruso, tratando de traducir a cualquier otro idioma, simplemente sepan que son sus personalidades, que evita que entre la conciencia. La conciencia simplemente es de esta manera de que tú puedes estar más presente con todo sin juzgarlo, recibirlo todo y que puedas tener mucha más elección. Entonces, estas personalidades muchas veces evitan que tú escuches. Y esto estoy seguro, estoy seguro que te ha sucedido si has tomado otras clases de Access más avanzadas, donde a la media hora es como, ¿qué carajos están diciendo? No entiendo ni un carajo de lo que están diciendo y luego vas a la frustración de no estoy entendiendo. En realidad son estas personalidades que no te permiten recibir la conciencia de todo eso. Y no está mal, es parte del proceso de que tú puedas volver a escuchar la llamada para que puedas seguir deshaciendo eso y adentrándote en el espacio de las cosas que pueden cambiar todo tu mundo por la conciencia que permites que ingrese. Así que muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. ¿Qué más es posible? Me gustaría invitarlas a un mundo con más felicidad.